Tenemos en línea al ex economista jefe para América Latina, Merrill Lynch, autor de Los beneficios de la libertad, con Sergio Berenstein, columnista económico de la Odisea Argentina, Pagani en La Nación Más. Marcos Buscaglia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Marcos, gracias por recibirnos siempre. Cada tanto está saliendo al aire en Ledo por Tres, porque tus panoramas son muy claros y la verdad que uno se hace la noción de tener más asible o más palpable, si se quiere, la economía, porque una cosa es manejar grandes teorías y grandes modelos o políticas de cómo salir o no salir, pero la cuestión es cómo, digamos, desarrollar un plan un poco más de la praxis y para que la ciudadanía tome en cuenta si Argentina está saliendo o no de la situación de 12 años de prácticamente de receso, ¿no? Porque fue una situación bastante compleja a nivel internacional y que de alguna manera golpeó el mercado doméstico, se le dio una imagen negativa, si se quiere, y nos hicimos a un lado, y recién ahora con estos cambios se está tendiendo digamos, a cambiar ese panorama. Lo cierto es que quizás no se ven las repercusiones en el aquí y ahora o en el ya respecto a la economía doméstica. ¿Cómo ves el escenario hoy y cómo está cambiando con las nuevas políticas que está tomando el gobierno, fundamentalmente con el tema de la reforma tributaria, también la nueva noción que se intervino para las provincias con el tema de la coparticipación, si bien es un borrador y se va a estar planteando oficialmente el año entrante, de alguna manera se está queriendo cambiar la malla normativa? ¿Cómo ves que eso está impactando hoy en la economía? Bueno, primero lo que tenemos que entender es que está este debate, ¿no?, entre el ministro y el gobierno, que dicen salimos de la recesión y digamos, los sindicalistas, la oposición, algunas cámaras empresarias diciendo todavía no salimos de la recesión. Y lo interesante, Gretel, es que en realidad todos tienen razón en este debate. ¿Cómo lo pongo así? Cuando uno mira el número macro, de actividad, el ministro tiene razón. Es decir, técnicamente los economistas definimos recesión como 2 trimestres consecutivos donde la actividad cae con respecto al trimestre anterior. Y en Argentina hubo 4 así, el último de 2015 y los 3 primeros de 2016. Pero ya el cuarto trimestre del año pasado, con los números preliminares que tenemos, podemos decir que hubo crecimiento de casi 1% trimestre contra trimestre. Y este trimestre, a pesar de que febrero probablemente no venga muy bien, nosotros estimamos que va a haber crecimiento también con respecto al primer trimestre del año pasado, al último trimestre del año pasado, es decir, 2 trimestres seguidos de crecimiento. Es decir, técnicamente el ministro Duhovne tiene razón. Los números de empleo también, cuando uno mira la macro, bien, estoy mirando muy abuelo de pájaro, ¿no? El ministro tiene razón. Hubo pérdida de empleo, digamos, en el primer semestre. Cuando uno toma empleo registrado, más o menos se perdieron 63.000 empleos en el primer semestre, pero se ganaron 144.000 en el segundo semestre y aparentemente, según declaraciones de ellos, yo no pude ver los datos todavía, hubo crecimiento de 20.000 en enero, que es un número muy fuerte para la Argentina. Es decir, número macro, actividad, empleo, claramente estamos saliendo. Ahora, ¿qué pasa en la micro? ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, hay tantas voces disonantes cuando uno diría esto es clarísimo, digamos, ¿no? Y lo que pasa a nuestro entender es que hay una recuperación muy dispar geográfica y sectorialmente. Entonces, ¿quién tira de la salida? Tira el sector agrícola, y algunos sectores de servicios, ¿sí? Digamos, es como que tiran algunos sectores, pero por ejemplo, cuando uno mira construcción e industria manufacturera, que son muy importantes aquí en el área metropolitana, fueron para atrás el año pasado, ¿sí? Entonces, geográficamente, las provincias del norte estuvieron bastante bien el año pasado. En las provincias del centro, Córdoba, Santa Fe, etcétera, le fue bien, pero la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, recién dejó de destruir empleo en el último trimestre del año pasado. Recién dejó de destruir, no es que creó empleo. ¿Me explico? Entonces es como que es tan asimétrico esto sectorialmente, geográficamente, que al final es por eso que hay tantas voces distintas, ¿sí? Entonces, y básicamente en el área metropolitana, que sabemos es la caja de resonancia de este país, las cosas no están tan bien como en el interior, o están menos, no hay tanto progreso como en el interior. Entonces, sobre todo, lo que es la industria manufacturera y en parte la construcción. Y por eso yo creo que tenemos tantas voces disonantes en este debate, en donde todos tienen razón, pero creo, bueno, que al final del día se va a consolidar un proceso de recuperación. No va a ser para tirar manteca al techo, ¿sí? No va a ser un proceso de recuperación donde el sentimiento sea de euforia, pero sí se va a considerar un proceso de recuperación. Con respecto a la reforma impositiva, y yendo más a lo concreto de tu pregunta,
Este año no espero ningún debate económico importante. Piensen, si no podemos ni siquiera hacer que inicien las clases, digamos, imagínense ponernos a discutir en el Congreso sobre reformas de mediano plazo, sobre todo en algo tan delicado como la coparticipación. Piensen ustedes, los oyentes, que en la reforma constitucional de 1994 se dijo, hay que reformar el sistema de coparticipación y creo que dio un plazo de 1 año, 2 años para hacerlo. Y todavía estamos esperando. Es decir, es algo muy, muy complicado. Creo, sí, que lo que apunta el gobierno es hacer una transformación que sería muy positiva del sistema impositivo, que es eliminar el impuesto a los ingresos brutos, que es un muy mal impuesto, y meterlo dentro del IVA. Probablemente esto es lo que algunos reportes periodísticos dicen que es lo que probablemente estaría intentando el gobierno. Yo creo que sería positivo porque el IVA, el impuesto a los ingresos brutos, es un mal impuesto. Es un impuesto que, para explicarlo simple, los economistas le llamamos impuesto en cascada, este es el problema. Te lo voy a poner un ejemplo simple. Un auto, ¿no? Entonces, el productor del auto le compra la chapa, supongamos a un productor, paga ingresos brutos, ¿sí? El productor de la chapa le compra el hierro a otro productor, paga ingresos brutos. Es decir, en cada etapa de producción se va sumando el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, cuando llega el bien final, varias veces ya se pagó impuesto a los ingresos brutos sobre ese bien. ¿Me explico? Entonces, un muy mal impuesto. Sí, sí, está claro, está claro. Ahora, digamos, ¿qué opinás sobre la posibilidad de trabajar en una variedad de impuestos indirectos? ¿Viste el IVA? Hay países donde existe una diferenciación, si estamos hablando de lácteos, si estamos hablando de determinados bienes de consumo, que la verdad que pensar en un 21% de IVA es catastrófico, porque no se puede aplicar el mismo valor, el mismo porcentual a una persona que está en una situación digamos, económica bastante paupérrima, y si lo llevamos al plano justamente de los bienes necesarios, los bienes de primera necesidad y los bienes de lujo, hay una escala de diferenciación que en términos económicos debería hacerse. Ahí yo tengo una visión un poco distinta y te voy a explicar por qué. Uno diría claramente, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar un IVA del 21% bienes que son necesarios para la gente pobre, de bajos recursos, digamos, la leche, bienes básicos? Lo que muestra la experiencia internacional, y digamos, yo esto lo he visto en muchos países, es un grave problema en países como México y Colombia, por ejemplo, es que cuando uno introduce excepciones al IVA, cuando introduce tasas diferenciales, se produce mucha fuga, mucha ilusión tributaria, ¿no? Entonces, es como que te empiezan a vender agua como si fuera leche, digamos, la Coca-Cola, o sea, es como que te genera huecos en la recaudación y problemas en la recaudación que hace que el IVA sea mucho menos eficiente. Yo soy amigo de tener un IVA igual para todos los productos, preferentemente más bajo, si es necesario, o sea, si se puede llevar al 15, llevar al 15, pero igual para todos los productos, y en todo caso subsidiar a la demanda, es decir, porque ahí me permite identificar, entonces, la gente que realmente tiene bajos recursos y que la población quiere decir, bueno, yo quiero que mejoren su situación, lo subsidio a la demanda vía, por ejemplo, la asignación universal por hijo, etcétera, programas de asistencia a la demanda. Porque además entonces hago que el rico que compra leche lo pague todo y no le estoy subsidiando al rico también la leche. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la experiencia internacional muestra gran ventaja de este tipo de esquemas, donde tenemos básicamente una tasa unificada impositiva del IVA para todos los bienes y después subsidios a la demanda para paliar las situaciones de pobreza. Ahora, hace un rato estabas hablando sobre la asimetría sectorial, ¿no? No solamente sectorial, sino también a nivel provincias. Si uno contempla, por ejemplo, cómo tuvo que la Unión Europea consolidarse en un momento de decir, bueno, a ver, ¿para qué es bueno Francia? ¿Para qué es bueno Italia? ¿Cuál es el fuerte de Grecia? ¿Cuál es el fuerte de Portugal, de Alemania? Y tuvieron que, de alguna manera, incluso siempre hubo una pugna entre todo lo que es el mercado de quesos en Italia y en Francia, todo lo que es, hay determinados rubros comestibles que compiten en calidad, ¿no? Y sin embargo tuvieron que ir identificando las fortalezas de cada uno de los países para poder consolidar lo que es hoy la Unión Europea. Recordemos que antes fue la Comunidad Económica Europea.
¿crees que en Argentina falta esa identificación y en vez de hablar de asimetría sectorial y divergencias en cuanto a producciones de provincias, tendríamos que identificar fortalezas de regiones para poder hablar de intercambios sólidos y saber, bueno, el norte es bueno para esto, el sur la verdad que se caracteriza por lo otro? Me parece que quizás habría que trabajar más en un plan justamente de identificar cuáles son los puntos de convergencia entre provincias a nivel regiones. Claramente, Gretel. Yo creo que has dado en la tecla. Yo creo que lo que necesita es un plan integral donde se combine macro y micro, lo que acabas de decir, un poco más relacionado a la micro, de cómo va a ser el país de acá a 5 años y en donde podamos identificar esto. Hay todo análisis de lo que se llama clusters, ¿no? De productivos que podríamos hacer, y identificar no para subsidiar industrias, sino para decir qué necesito desde el punto de vista de políticas públicas para que estos clústeres sean competitivos globalmente. ¿Sí? Entonces, te voy a poner como ejemplo un clúster que muchas veces uno dice, bueno, es un clúster que en Argentina no tiene futuro, el sector de ropa, de indumentaria, ¿no? Porque claramente, como estamos ahora, estamos produciendo, ropa muy cara, muy poco competitiva con el resto del mundo. Fíjense, la gente se va a Chile, a Miami, etcétera, donde pueda para comprar ropa, entre otras cosas. Es decir, y yo creo que las alternativas no son binarias, no son o lo dejamos así, lo seguimos subsidiando y nos seguimos embromando el resto de los argentinos porque tenemos que comprar, ropa cara, o lo dejamos morir. No es binario, si uno trabajara con una visión de clúster, una visión más abarcativa, digamos, yo creo que la Argentina, con toda la creatividad que tiene, puede transformar este clúster de indumentaria en un clúster de moda y ponernos a competir, a tratar de competir con Italia de acá a 5 o 10 años en cuanto a moda, y poder transformar algo que hoy es improductivo y malo para la población en algo que dé mucho empleo de mejor calidad. Totalmente, estamos hablando de valor agregado y nada más y nada menos que de industrias creativas y productivas que Argentina lo sacarían del clásico modelo agroexportador, que es dar ese salto de calidad. Y convengamos también que esta situación de ausencia de identificación de fortalezas de regiones se replica en el ámbito regional, valga la redundancia, me refiero a Mercosur. Si hoy, por ejemplo, no sabemos cuáles son las fortalezas y no hay una complementariedad, sino competitividad con el caso, por ejemplo, de Brasil, hace que hoy tengamos una unión aduanera imperfecta con una multiplicidad de excepciones al arancel externo común. Hace que, justamente el Mercosur todavía no pueda llegar a negociar en bloque a la hora de comenzar a tejer, una alianza regional con otros espacios regionales del mundo, ¿no? Creo que todavía falta trabajar en el plano aún local. No se llegó a consolidar este escenario. Si tenemos arrastre-error desde la política nacional, ¿cuánto más se puede llegar a repotenciar en el plano regional? Exactamente. Bueno, pero si querés, mi planteo es un poco más, humilde pero alcanzable. Creo, hagámoslo a nivel Argentina por lo menos, y que esto permita en definitiva pensarlo de la micro y la macro, porque la macro tiene que acompañar ese proceso en el sentido de poder tener un plan para decir el sistema impositivo, regulatorio, aduanero, etcétera, hoy es dentro de 5 o 10 años va a ser este otro. ¿Y por qué? Porque vamos a tener los mejores estándares para este tipo de cosas, y eso es lo que va a permitir que nazcan nuevos sectores también. Ahora, la verdad que es muy interesante lo que recién estabas hablando de un prorrateo, si quiero, una planificación en el tiempo de 5 o 10 años. ¿Tendremos esta paura, constante de vivir sobre la corrida que implica un año electoral y este temor que hace que no podamos planificar, y este cambio constante de dirigencia política, e incluso a vistas, a ojos internacionales, se sabe que hoy estamos consolidando un modelo y se celebra mundialmente, de parte de Argentina, por lo menos las grandes rondas de negociaciones y acuerdos y cantidad de viajes múltiples que ha tenido desde la presidencia hasta Malcorra, hace que todavía a nivel internacional y a nivel empresarial no lleguen a tener la confianza suficiente como a decir, bueno, ¿y después de Macri qué? ¿Cuál es el escenario que se nos viene? Y no solamente lo piensa el mundo, lo pensamos nosotros como ciudadanos argentinos. ¿Es posible pensar en esta planificación de 5 a 10 años? ¿Cómo se puede llegar a plantear este viraje donde, más allá del color político que gane, sabemos que hay una base sólida de estructuras, una institución sólida, a nivel economía, o por lo menos un plan estratégico de a dónde vamos? Y sería lo deseable. Yo creo que si me decís qué le está faltando a este gobierno en este momento, yo creo que es esto, porque además, cuando uno tiene un plan estratégico,
obviamente uno siempre piensa estrategia y táctica en la vida, ¿no? O en este tipo de decisiones políticas. Si uno tiene la estrategia bien planteada, después obviamente las decisiones tácticas las puede acomodar ese plan estratégico, y algunos de los errores que se han cometido no se hubieran cometido. ¿Me explicó? Y yo creo que esto es lo que está faltando. Obviamente también les está faltando interlocutores válidos. Creo que es difícil tener esto cuando no está claro cuál es la situación en el peronismo, y por eso es que yo creo que estas elecciones de medio tiempo son tan importantes, porque estas elecciones de octubre, porque en definitiva creo que gran parte del peronismo va a ser un conjunto político con el cual uno podría acordar este tipo de planes, y una parte no. Entonces me parece que va a ser muy importante saber qué es lo que ocurre en estas elecciones de octubre. Ahora, Marcos, ¿cómo estás? Belén te saluda. Hola, Belén. Mira, la pregunta es, ¿no? Pues vos hablas del peronismo. ¿Pensás que este gobierno está experimentando no solo con el país, sino con todos, con nosotros, ¿no? No, el gobierno tiene, digamos, me parece, digamos, creo que no hay que desmerecer la tarea que ha hecho y que está haciendo el gobierno. Digamos, nunca nos olvidemos que han desarmado una bomba, nos habían dejado una bomba en todo sentido, macro, micro. Digamos, digo macro y micro, por ejemplo, me acuerdo cuando digo micro lo que está ocurriendo con Sancor, lo que ocurrió con la Serenísima, sí, con distintas empresas, sí, la bomba macro, monetaria, fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, es un gobierno que está desarmando una bomba y un gobierno minoritario, ¿no? Y donde no hubo una crisis como para que la gente, digamos, no se llegó a sentir la crisis tanto como para que la gente les dé un cheque en blanco, digamos, como para hacer lo que tengan que hacer, como se le dio en su momento a Menem en el año 89, después de la hiperinflación. No hubo una crisis de tal magnitud. Entonces no es una tarea fácil. Yo creo que también a veces nos ponemos demasiado exigentes con el gobierno en cuanto a lo que tiene que hacer. Entonces lo que me parece que están haciendo una tarea, digamos, bastante seria de mejorar la eficiencia del sector público, para lo cual se requiere mucho tiempo, ¿sí? Eso es cierto. Ahora, lo que yo digo es, me gustaría ver más, en función de lo que hablamos con Gretel recién, de decir, bueno, tengamos además un plan que permita ordenar las prioridades y permita transmitirle al sector privado hacia dónde va el camino de la Argentina y dónde va el sistema impositivo, regulatorio, aduanero, laboral, etcétera, etcétera. Sería ideal. ¿Por qué? Porque la Argentina le permitiría al sector empresario planificar de largo plazo en un país donde, justamente por lo que mencionaba Gretel, que es que como tenemos tantos vaivenes políticos, el empresariado no tiene una idea clara sobre cuáles son las reglas de juego. Entonces, tratar de convenir de que el gobierno diga, estas van a ser las reglas de juego de acá a 5 años, me parece que sería un paso muy fuerte. Ojo, a veces no solamente es claridad en las reglas de juego, sino lo que es peor. El otro día estábamos también en la previa, por esto que estamos hablando de la visita presidencial a China, ¿no? La ausencia de conocimiento del sector empresarial, y lo decía en la misma Cámara de Comercio, lo pedía a gritos, para cuáles son las estrategias para poder insertarse en China. O sea, que estamos hablando de otra sociedad, otra cultura. O sea, también a veces falta capacitación. No es que el sector, digamos, estoy hablando del sector nacional, ¿no? El sector productivo nacional, que está ávido y tiene justamente una gran expectativa a raíz justamente del cambio de gobierno, de insertarse en otros mercados, en otras economías. Hoy por hoy Asia es una de las grandes economías desafiantes para nuestro país. En su momento ha sido Estados Unidos y Unión Europea, y hoy se está dando un viraje. Entonces también falta capacitación. Es importante que desde el sector dirigencial se tome en cuenta cómo capacitar y cómo preparar al sector productivo nacional para salir al mundo, porque estuvimos 12 años de ostracismo y convengamos que históricamente con un modelo agroexportador totalmente primario, esta primarización de la economía hizo que de alguna manera se estancara o se produjera esta especie de, digamos, de acortamiento de las posibilidades, y al momento de capacitar es fundamental trazar una estrategia conjunta con el sector político e insertando lo empresarial. Sí, ahí está claro. Yo igual soy un poco más optimista en este sentido. En este sentido, yo estoy total de acuerdo con lo que decís. Venimos de 12 años de ostracismo, lo cual hace que nuestro sector productivo no esté tan entrenado para competir en un mundo un mundo muy competitivo. Yo ahí soy más optimista en este sentido. Si se le muestra claramente un camino, sobre todo si fuera compartido entre gobierno y gran parte de la oposición, que vamos a una Argentina inserta en el mundo y donde van a tener que competir, el sector privado hace solo ese trabajo.
porque el capital humano empieza a tener la señal adecuada, digamos que hay que entrenarse más, que hay que hacer un máster en administración de empresas, estudiar y atraer talento, es decir, el sector privado, cuando uno le da las señales adecuadas y las mantiene en el tiempo, responde en este país. Entonces, en todos los países, y en este país yo creo que hay una capacidad de respuesta muy rápida. Entonces, en ese sentido, yo soy muy optimista. Creo que lo que hay que entender es que el sector privado entienda que estamos en un camino que ojalá sea sin retorno de integrarnos al mundo y que eso implica que tenemos que competir. Me parece que si eso ocurre, el sector privado va a dar el salto solo. Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad que estamos de acuerdo. Y por último, consultarte por esta nueva reforma tributaria, si sabés si va a estar impactando en nuestra economía como se espera. Y bueno, creo que también es bastante inteligente de parte del gobierno de tender los lazos para el año entrante, para la nueva ley de coparticipación federal, teniendo en cuenta que este es un año electoral. Y si bien se están integrando todas las provincias y arrancó con una muy buena negociación, la otra vez tuvimos al aire al subsecretario Paulino Caballero, que está llevando el tema desde el Ministerio del Interior, trabaja con Rogelio Frigerio. Lo cierto es que plantearlo en este año electoral es bastante complejo. Sí, como dije al principio, yo creo que este año es muy difícil esperar una reforma tributaria. Creo que lo interesante es, digamos, que ya se esté discutiendo, digamos, como para cuando pasen las elecciones poder empezar un debate más serio. Lo que tenemos que tener en cuenta es, hay que ser realistas con las reformas tributarias, es decir, tenemos un nivel de presión tributaria muy alta en la Argentina y al mismo tiempo tenemos déficit fiscal. ¿Qué significa esto? No podemos esperar magia del gobierno, es decir, no podemos esperar que venga una rebaja digamos, importante de los impuestos si no pensamos qué gastos hay que bajar. ¿Sí? Entonces creo que hay que ser realistas con respecto a Pero esto. digamos, el problema es que gastos a bajar, la gente lo asocia directamente con el achicamiento del Estado. Recuerdo, seguramente habrás leído a Oscar Oslak, que habla del Estado raquítico, macrocefálico o atlético. ¿Qué tipo de modelo y qué visión tenemos de país respecto al Estado? No necesariamente achicar el Estado tiene que ver con la ineficiencia, para nada. Digamos, creo que la eficiencia de no los recursos, pero sí de los logros. Hay que trabajar más que nada en logros, en situaciones asibles y concretas para la ciudadanía. El tema es cuando se genera estos despidos en gran parte de la población o bueno, en un gran sector que ha siempre vivido del Estado, me refiero, bueno, son empleados públicos. Es difícil si no se trabaja en la relocalización o la reinserción de esa persona al sector privado. Hay que hacer un viraje, justamente también me hablaban desde el Ministerio del Interior el otro día, que están trabajando activamente en cómo migrar o cómo hacer este traspaso del sector público al privado, porque es fácil hablar, bueno, hay mucho déficit fiscal, hay que achicar el gasto público. Bueno, implica achicar el Estado, pero ¿qué pasa con el costo humano? ¿Qué pasa con los recursos que siempre se han capacitado y han trabajado durante años en el Estado? Claro, bueno, no es fácil, pero justamente voy al punto que es, como no es fácil bajar gasto público y estamos en una situación de déficit fiscal que hay que reducir, digamos, no hay que esperar magia de la reforma tributaria, en el sentido que no hay que esperar que haya una rebaja generalizada de impuestos, digamos, inmediata. Me parece que tenemos que pensar que va a ser un proceso paulatino, en donde de la mano de la economía creciendo, que eso permite en definitiva ir naturalmente ir reduciendo el déficit fiscal, va a ir permitiendo con el tiempo bajar impuestos, pero no hay justamente por lo que estás diciendo, no hay que esperar magia de una rebaja tributaria así generalizada de inmediato. Totalmente. Bueno, Marcos, la verdad que nos diste un panorama sumamente amplio de la economía y como siempre te estamos agradecidas por tus intervenciones tan claras. Bueno, gracias a ustedes por haber llamado, que tengan todos muy buen día y buena semana.